interesante y me ayuda a aclarar un poco las ideas. Ujú, Porque, bueno, yo lo que estuve haciendo más que nada era como sacar cálculos ujú, de, como por ejemplo, si quiero que mi institución sea de por lo menos de 500 hasta 800 o 1000 alumnos, como cuánto espacio tiene que tener, cuántas aulas para los talleres y por lo menos también las limitaciones que me causa este el lugar donde está, porque al ser una plaza, tengo por lo menos algunos límites de qué tan alta puede ser por, por el tipo de lugar en el que está. Es decir, según mi investigación, puede medir como máximo unos 8 metros, casi 9 máximo. Entonces, bueno, tengo esas limitaciones y tendría que empezar a definir el alto y al final qué tan ancha también para saber también que, pues, según la capacidad que quiero darle. ujú. Sí, todo eso que has mencionado es importante y es fundamental, Romina. Pero ese es el programa, ¿ok? Y obviamente que existe el contenido programático, ¿no? Que corresponde a la primera parte, este, que se vincula con el tema del análisis contextual. Y lógicamente debemos saber, a partir del estudio que has hecho, el tamaño que deben tener o el que tú vas a proponer o el que es referencial con otras escuelas similares, como la presentación que tuvimos en en la clase pasada de la edificación de la Bauhaus en Dessau. Pero, lógicamente, todo eso es un cálculo numérico que, si bien es importante, eh, yo siento que justamente hay una especie de desconexión entre lo programático y lo objetual. Entonces, estoy buscando, y con esto que les he presentado, una forma de que ustedes comprendan que cada uno de esos elementos que ustedes están buscando, están ubicando y a los cuales les están asignando espacio, les están asignando dimensiones, pues tienen que tener una representación física real que se vincule además con la morfología y topografía del terreno que escogieron a intervenir, pues, ¿no? Como se vio en esa primera propuesta de San Agustín, que se está presentando allí en el Museo de Arte de Arquitectura de, de Juan Pedro Posani, Museo de Arte del MUSARC, pues todos esos espacios que tú estás mencionando allí existen, por ejemplo, anfiteátrica, espacios de uso de talleres, aulas, sanitarios, servicios, escaleras, pero si lo sacas como contabilización numérica únicamente, sin que tenga una representación tridimensional, no vamos a llegar nunca a nada, porque eso de alguna manera tiene que hacerse forma, ¿ok? Entonces, eh, allí, sí, dime. Sí, ok. Ok, sí, porque entonces, como te digo, tengo una cantidad de números y pues simplemente digo, mi edificio va a tener la forma de la parcela completamente y yo meto todo ahí, ¿no? Pero ¿dónde está el carácter espacial, arquitectónico,
el carácter del lugar, la circulación que es tan importante en una escuela de arte, cómo manejo el elemento climático, cómo manejo el elemento de interacción con el bulevar. En el caso tuyo, fíjate que este edificio de San Agustín se abre hacia la calle, ni siquiera tiene un bulevar al frente, son unas viviendas de una densidad baja y media, pues, ¿no? Porque San Agustín tiene una configuración bastante compacta en cuanto a su estructura urbana, pues, ¿no? Entonces, no se trata simple y llanamente de hacer un bloque y meter todo allí y bueno, ya yo cumplí, pero no hay nada arquitectónico en eso. Entonces, claro, ahí podemos divagar e ir al tema de que de si la función sigue la forma o la forma sigue la función, pues tenemos que estar claros de que el edificio tiene que tener una morfología, una forma, y que cada uso tiene que representarse en una forma particular y característica, y en una orientación particular y específica de acuerdo a sus condicionantes contextuales. Entonces, ese elemento de unión es el que yo les estoy ofreciendo a través de la aproximación, no solamente de la composición volumétrica a través de los sólidos platónicos y la inserción dentro de un campo virtual prismático, sino también a través de la ayuda que te puede ofrecer el mismo arte, ¿no? Moderno, contemporáneo, como sustento de ese elemento de proyecto, pues, ¿no? Allí es donde nosotros manejamos el tema del referente, ¿correcto? Entonces, la gama de referentes que hemos manejado a lo largo del curso no solamente se ha hablado de la tipología arquitectónica como escuela de arte, ¿no? En algunos casos compacta, en otros casos dispersa y en otros casos con otras características mixtas. Pero ¿cómo llegar a eso? ¿No? Debe tener una imagen y esa imagen indudablemente la da la forma, pues, ¿no? La disposición numérica te sirve para el tema de proporciones, pues, ¿no? Pero un auditorio puede tener distintos tipos de forma y alojar, por ejemplo, 100 personas. Puede ser cúbico o puede ser semicircular o puede ser piramidal, ¿ok? Pero la aproximación que tú tienes que tener hacia el tema de la escuela tiene que estar vinculado el uso con esa forma, pues, ¿no? Y jerarquizar dentro de toda la composición de la forma y de la composición de la simbiosis entre el uso y el espacio y la circulación, pues la construcción de esa imagen de ese edificio que responde a todas las variables que tiene definidas tanto programáticamente como por contexto. ¿Ok? No es igual el contexto de Jan, que está limitado en sus tres caras hacia un frente de una plaza, ¿ok? Que el que tienes tú, que está limitado por una cara y abierto hacia los otros dos. Pero lógicamente cada uso tiene que de alguna manera eh, insertarse dentro de la forma, dentro del volumen, dentro de la composición que se haga, pues, ¿no? Y esto es algo, digamos que de primer semestre. Esto es un tema que ya debió haber estado digerido desde primer y segundo semestre, pues, ¿no? Al menos es la aproximación que yo tengo hacia el tema de diseño, pues, y de composición. Y es algo que te sigue acompañando en el planteamiento arquitectónico
siempre, ¿no? Lógicamente, cuando tienes otra tipología a desarrollar, por ejemplo, eh, que necesitas desarrollar un edificio de oficina, bueno, allí hay otras variables que influyen, pero por lo general, la tendencia es, bueno, que el edificio se compone como una masa que ocupa toda la parcela, pero eso no necesariamente tiene por qué ser así, porque la tipología de edificio de oficinas es en vertical y es un elemento prismático, fachadas continuas, no. ¿Por qué? Si cada cara, en el caso de un edificio de oficinas, está respondiendo a situaciones distintas. Los servicios también. Tiene que tener un cuerpo desde el punto de vista constructivo, debe tener un corazón, si es un edificio de altura, un cuerpo, un core de concreto, ¿ok? Que de alguna manera allí se define todo lo que es el tema de la circulación, es totalmente distinto y opuesto al de la escuela, pues, ¿no? Ya ahí sí se habla de un edificio compacto, pero eso no impide que el edificio tenga un juego formal y unas características formales que respondan a tus intenciones particulares y que también respondan a las intenciones estéticas y que respondan también a las determinantes que tienen en el entorno, pues. Entonces, todos esos elementos hacen que tu edificio tenga una morfología particular, ¿ok? No sé si eso está claro. Sí, sí, ya entiendo. Ok, Jan, ¿qué me cuentas tú? Y bueno, que esto me recordó un poquito a una clase de taller de diseño en la que organizamos más o menos como el espacio de cuál iba a ser el espacio como el primario, como el área que se comparte, pues como decir que sí, una sala o algo así. Correcto, sí, Y ir jugando con el espacio que sí, las áreas de servicio, los pasillos, el área de que se transita y también el área comunes, pues. exacto. Y todo tiene una forma. Todo tiene una forma y una manera de Sí, disponerse, pues, ¿no? Inclusive si y se... yo creo que, bueno, hice composiciones así con formas geométricas, pero bueno, no los tengo aquí para enseñárselos, eso lo guardé, pero no sé si sea lo mismo que usted quiere, o sea, no es igual porque no es tridimensional la figura lo que yo estaba haciendo, la composición, pero Ujú. creo que más o menos va por ahí. Ok, bueno, sí. Lo importante es que lo vayan desarrollando y ya irlo presentando, no importa que sea bidimensional o tridimensionalmente, pues, ¿no? Pero tiene que presentarse y ya tenemos que concretarlo, ¿ok? En cómo va a ser esa configuración y esa conformación. Yo, Bueno, estaba dibujando algo, pero no estoy seguro de hacerlo así. ajá, Entonces, y no sé si si lo quieres mostrar, bienvenido sea. algo muy, o sea, ni siquiera está bien, pues, pero más o menos estaba como pensando, pero no creo que termine así. Para ver, así. Está haciendo acá. Ujú. Más o menos cómo sería la distribución. Ahí, ya, ahí se ve mejor. Cómo sería la distribución de uno de los pisos, Ok, pero no estaba ahí, no estoy seguro completamente. Claro que le faltarían como el acceso, que si las escaleras y ok, ok, también las áreas de los baños, pero más o menos algo así, ok, me pero imagino, pues.
fíjate que ahí por lo menos por lo que yo veo allí, veo una curvatura que estás haciendo, ¿no? Una especie de Sí, porque curva. quería como hacerle como o sea, por aquí, como una forma única al edificio, pero no creo que lo haga así en realidad. O Ujú, sea, que quería que todo esto fuera una fachada de todo esto de vidrio para que ujú, tenga luz toda esta área. ujú. Más que nada estos dos salones que van a ser los talleres y luego toda esta área que sería el área común. Muéstralo un poquito más arriba que Luego, no lo veo ah, bien. ya, disculpe. Ajá, Ahí lo ves. ahí sí lo veo. Pues bueno, estaba pensando en que La fachada de vidrio tú me este dices y que, este está sí, la curva. ok, O sea, entiendo. toda la fachada esta sería como de vidrio más o menos. Ok, Y estos los talleres, pero ujú, no me convence. Esto sería como el área en común donde se van a encontrar la mayoría de los alumnos y donde está el acceso de las escaleras y eso. correcto, correcto. Bueno, fíjate, por ejemplo, yo aquí por lo que tú me estás mostrando así rápidamente y pensando en tu contexto, yo comprendo que tú estás hablando ahí de una zona que es como que está dividida allí, ¿no? Por unas puertas o lo que fuere, ¿no? No sé. Y luego entonces tienes otro espacio Bueno, aquí hay como aquí, 6 salones. ajá, Uno, dos, tres y uno, dos, tres. luego tienes como esa curva, ¿no? Como una curva. Exactamente. Bueno, entonces eso que tú estás presentando allí, súbelo un poco más para ver qué más tienes hacia la parte de abajo. Ah, ¿se Ajá. ve? Súbelo un poquito. Ajá, ahí sí lo veo. Bueno, fíjate, inmediatamente yo lo que interpreto es que tú tienes un volumen que de alguna manera se extiende, claro, no termina de atravesar completamente ese, esa curvatura, ¿ok? Pero que se termina completando como en este lugar, pues, ¿no? De alguna forma. Y entonces aquí suceden otras cosas, ¿no? Ya se ve aquí que es como un vacío, ¿ok? Ahora, si la plaza va a estar para acá, entonces, bueno, tiene No, lógica el vacío. la plaza estaría de este lado, Ajá, entonces si la de plaza este está lado. para acá, ¿ok? Entonces yo entiendo ya la presencia de este elemento, pues, ¿no? Ahora tienes que recordar la orientación de tu análisis de la insolación. Si toda esta fachada es de vidrio, ¿ok? Entonces eso le va a añadir una carga calórica a esto que va a ser bestial, porque además es la fachada sur, ¿ves? Entonces tiene una gran insolación. Entonces en lugar de pensar en vidrio, nosotros podemos, haciendo un despiece, como el que se presentó allí en la imagen que vimos de los galpones, bueno, ese elemento curvo, sea como fuere, ¿ok? Se puede manejar con otro tipo de cerramiento, pues, ¿no? Entonces, podemos hablar de una celosía, podemos hablar de una macro ventana que de alguna manera esté perforada, ¿no? Macro ventanal, Sí, también. ok, O sea, lo importante sería que ingrese la luz. exacto, y de la ventilación también, ok. Entonces puede Sí, ser hacia adentro o si la hago, puede ser hacia afuera, o sea, pueden ser elementos cúbicos que salgan de esa fachada, ¿ves? ¿No? sí, Entonces, pero ya tú tienes allí el concepto, pues, el espacio de patio, del lugar y una serie de volúmenes alrededor. O sea, básicamente, sí, y eso es lo que se quiere. esta área de aquí que sería en planta, básicamente,
quería que fuera como del mismo, ¿no? el suelo, más o menos del mismo que el de la plaza, para que como se Para que integre se un poco, sintiera pues. la integración, exacto, para que se sintiera la integración Y entre el aquí lugar. colocar que si un par de árboles o algo. Exacto, bueno, fíjate, o sea, ya tú tienes el elemento, lo que tienes es que un poco buscar mm, dentro de dentro de toda esta exposición que hemos visto en todo este tiempo, bueno, buscar llevarlos a la tridimensionalidad, como lo hice en el video que se vio, bueno, un poco lento, pero aquí ya estamos definiendo que Sí, tienes un muro, cortina de regulación bioclimática y un vacío, alrededor del cual se dispondrán, pues, los servicios, los usos, las aulas, los talleres y lo que sea, y ver cuál es la relación con el fondo, porque el fondo no puede ser la pared del edificio de atrás, ¿no? Tienes que, así como estás definiendo hacia el frente una volumetría o un elemento que puede ser de control bioclimático, hacia la parte de atrás también tienes que trabajarlo, pues, ¿no? Y entonces ahí es donde tú dices, oye, esa plaza me puede servir a mí al mismo tiempo de espacio, eh, no sé, eh, con desniveles o algo para que suceda algo allí que tenga que ver con el uso expositivo de los trabajos de maquetería y de la escuela que tú estás programáticamente pensando allí, pues, ¿no? Entonces, eso es básicamente eso, llevarlo a tres dimensiones y mostrarlo, pues, mostrarlo. Porque mientras ustedes no lo muestren, yo no tengo elementos para conversar sí, es que y para hacer el feedback, ¿ok? Entonces yo, por yo ejemplo, creo que ahí, ni siquiera he hecho un boceto como tal porque no estoy seguro si se va de esta forma, pues. claro, pero ya tienes la idea de que tienes una superficie que va a tener un movimiento y entonces tienes que ir buscando referentes. Por ejemplo, a mí se me ocurre, si es una escuela de arte, yo haría allí una especie de pantalla cinética que de alguna manera permita la entrada de la luz, pero al mismo tiempo también genere un efecto, ¿no? Artístico, porque estamos hablando de una escuela de arte. Entonces, todas estas cosas se empiezan a unir y entonces empieza a buscar fachadas curvas, fachadas referenciales que tengan que ver con esta temática, pues, ¿no? Entonces, es tan sencillo como eso. Igualmente, Romina, pues, ¿no? O sea, vas disponiendo en una superficie, tu terreno tiene esta forma, o sea que es algo así, y tienes todos los usos ya definidos y determinados con los tamaños, como me estás diciendo, las proporciones. Entonces tienes que analizar, bueno, la esquina más desfavorable o el lugar más desfavorable para mí es el que colinda con el centro comercial único, pues, ¿no? Entonces allí hacia ese lugar yo debo disponer yo, digamos, lo que estoy cómo me estoy aproximando yo a eso. Y quizás yo lo separaría en volúmenes, ¿no? Distinguiendo cada uno un poco así al estilo de Sisa, pues, ¿no? Y entonces ya la circulación los puede unificar y ellos pueden ver hacia un espacio central que tiene una determinada forma. Allí puede haber espacios, elementos, entonces las áreas de circulación que conectan los cuerpos, la presencia de los autobuses aquí también te obliga de alguna manera a trabajar ese frente, pues, ¿no? Entonces ya este, tenemos bastantes herramientas, ¿no? Como para empezar a subir esa edificación, ese volumen, esa idea de ese espacio
pero que se represente tridimensionalmente, pues, ¿ok? Si va a tener 1 o 2 pisos, como dijiste tú, si puedo tener hasta 9 metros o no en ese espacio central, pues bueno, hay que verlo. Entonces, también hay que verlo en sección, si esa topografía es así o si es así, inclinada o si es totalmente plana o si yo quiero que de alguna manera eso, si es plana ese terreno, sea socavado y de allí yo quiero que salga una cubierta, en fin, o sea, son miles de temáticas que podemos manejar y que es importante considerar a nivel de diseño, pues, ¿no? Entonces, no tengan miedo. O sea, yo siento que lo que tienen es como un temor de mostrar las cosas. No, eso no debe existir. Tienes que formalizarlas y entregarlas y plasmarlas y enviarlas por el correo y compartirlas aquí en clase, pues, ¿no? Y sobre todo cargarlas para que podamos ir evaluándolas, pues, ¿no? Porque ya las próximas clases que vamos a tener van a ser netamente ya de corrección de la volumetría, de la geometría, por eso las evaluaciones siempre tienen que ver con texto, forma, volumen, ¿no? Ahora volvimos un poco al tema de la composición para luego entonces entrarle y hacer la unión con el tema programático, pues. Entonces, no se intimiden por mostrar los esquemas, no, envíenlos porque de esa forma yo puedo hacer la retroalimentación, que es para lo que yo estoy aquí. Yo no estoy esperando que ustedes me presenten un edificio definitivo, hecho, ni resuelto, porque además lo primero que diría es, bueno, eso no lo hiciste tú porque tenemos 4 semanas hablando de la temática y de repente ya sales con un edificio hecho. No, eso tampoco puede ser así porque hay una cantidad de elementos que están circundando al diseño y que tenemos que hacerlos ya forma. Lo he dicho repetido y repetido y repetido y repetido, pero tiene que ser así. Tiene que ser así y tenemos que representarlo y presentarlo aquí. Bien, Vale, vale. ok. Bueno, Entonces, estamos claros, Romina, también. una de las cosas que estaba pensando es que en las Sí, dimensiones pero Ok, de lo que estoy haciendo creo que están muy grandes, creo que me están agarrando mucho espacio. ok. Entonces, no sé si yo medía como 60 por 30 y creo que es demasiado. 60 por 30. Entonces, No, eso no es mucho. Tú te refieres a la parcela. sí, 60 por 30, no. La verdad es que eso no es mucho. Eso no es mucho. No. entonces está bien más o menos de ese tamaño. Bueno, si esa es la dimensión que te arroja el lugar que escogiste para intervenir, pues, bueno, entonces son 60 por 30, pues. Y allí en ese 60 por 30 no tienes por qué necesariamente construirlo todo. Si tú dices que lo puedes resolver en menos espacio, bueno, eso es interesante porque tú puedes ocupar parte de la parcela de distintas formas y dejar espacios de interacción con la plaza, ¿ok? Que son tan importantes Sí. dentro de tu propuesta y de tu diseño. ¿Ves? Es que lo que me da o sea, de profundidad son como 30 metros, Ujú, pero no estoy seguro hasta qué punto es el ancho, entonces ujú. no Bueno, sé si son 50 o son 60. no, eso no, eso la verdad es que 10 metros más o 10 metros menos en este momento
conceptual no son relevantes, porque además recuerda que en tu caso tú puedes ocupar toda la parcela, si quieres, ¿no? Porque yo Ok. en el dibujo que te estoy haciendo aquí arriba la estoy ocupando, pero yo también puedo decir, no, yo voy a dejar todo vacío y me voy a concentrar en el centro, valga la redundancia, ¿no? Y de allí voy a desarrollar entonces el edificio y todo lo demás va a ser verde, ¿ves? Entonces, son formas de aproximarse, pero son formas, maneras. Y eso ya para la próxima semana tiene que estar resuelto. Y entonces, bueno, Ok. va a quedar en video. Son 2 videos que va a haber de clase y bueno, yo espero que para el lunes empecemos a hablar en concreto de todas estas cosas. Ok. Bueno, Sí, entonces quedamos así. Que tengan un buen fin de semana. igualmente, profesor. Voy a subir ahora, para mañana ya deben estar los videos subidos, el material de apoyo en este fin de semana, pero bueno, ya al menos ustedes dos se van con, con algo más en concreto, y al igual que Bernardo. Y pues lo discutimos el lunes, pero ya quiero producto, ¿ok? Vale, pues. Bueno, Ok, profe. chévere. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta Buenas luego. Feliz noches. noche. Chao, chao.